Estás en Sentimientos a Flor de Piel. Aquí cada historia es un viaje profundo al alma. Suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario. Porque sentir es lo que nos hace humanos. Y al final, todo se trata del amor. Dicen que toda mujer guarda un secreto, un silencio que clama por libertad. Pero ¿qué pasa cuando ese secreto es el dolor oculto detrás de una sonrisa? Paulina, una mujer de apariencia perfecta, vive el sueño de muchos. Una mansión, riqueza, un matrimonio de 18 años. Pero bajo el brillo de los cristales, lo que nadie ve es la sombra del abandono, la soledad y el miedo. ¿Qué ocurre cuando la traición se revela ante todos? ¿Y qué queda cuando la vida se derrumba de la noche a la mañana? Prepárate para una historia de caídas y nuevos comienzos, donde cada personaje lleva una herida y cada elección puede cambiar el destino de todos. ¿Estás listo para descubrir qué sucede cuando el amor, la venganza y el perdón se cruzan en el mismo camino? Por fuera, la vida de Paulina era envidiada por muchos. Una mansión lujosa, fiestas elegantes, cenas refinadas y un marido influyente. Pero en el silencio de esas paredes doradas, ella sentía la ausencia de Pedro como una sombra helada. Él siempre estaba ocupado, siempre lejos, y ella se sentía cada vez más sola, conviviendo apenas con los recuerdos de los tiempos felices. Paulina intentaba, día tras día, reavivar el amor. Preparaba sorpresas, intentaba conversar, buscaba sonrisas que ya no llegaban. En el fondo, sabía que el matrimonio se estaba desmoronando, pero se aferraba a la esperanza de que todo pudiera volver a ser como antes. Cada noche vacía hacía que su corazón pesara un poco más. Pedro, aunque mantenía las apariencias, ya no se esforzaba por ocultar su frialdad. Sus palabras eran secas, sus gestos automáticos. Paulina empezó a sentirse invisible en su propia casa, reducida a ser una espectadora de su propia vida. La soledad era tan grande que incluso los empleados parecían notar su tristeza. La casa llena de lujos nunca había sido tan silenciosa. Lo que antes era señal de prosperidad, ahora sonaba vacío. Paulina miraba a su alrededor y se preguntaba cuándo fue que se perdió a sí misma en ese matrimonio. El espejo le devolvía un rostro cansado, ojos que ya habían llorado demasiado, pero también un brillo de esperanza que se negaba a apagarse. Y fue en ese escenario de aparente perfección que el destino comenzó a dibujar el inicio de la gran reviravolta. Paulina no imaginaba que, en breve, todo ese lujo dejaría de existir y que su fuerza interior sería puesta a prueba de maneras que jamás soñó. El día del aniversario número 18 de matrimonio amaneció cargado de expectativas para Paulina. Preparó el desayuno con todo cariño, creyendo que quizás ese sería el momento de reconciliación entre ella y Pedro. Por unos instantes se atrevió a soñar con un regalo inesperado, un gesto de amor, una palabra que calentara su corazón cansado. Eligió su mejor vestido y se permitió creer en milagros. Pero al abrir la puerta de casa esa noche, Paulina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. En vez de flores o declaraciones, encontró sus pertenencias amontonadas en cajas y maletas, un camión estacionado en el garaje y extraños organizando su vida en pilas frías. El rostro de Pedro estaba sereno, indiferente. Con pocas palabras, anunció el fin del matrimonio, informándole que debía irse de inmediato, porque él se casaría con Leda, la amante, madre de sus 2 hijos. El mundo de Paulina se vino abajo. Cada recuerdo, cada promesa hecha en el altar, todo fue aplastado por el peso de la traición. No había llanto suficiente para lavar ese dolor. Lo que dolía aún más era ver que Pedro no mostraba ningún arrepentimiento. Al contrario, parecía aliviado de finalmente mostrar quién era realmente. Paulina, humillada ante los empleados y vecinos, apenas tuvo tiempo de comprender la magnitud de la tragedia. Los ojos de Leda la miraron con frialdad.
y sus hijos observaban en silencio, como si fuera solo otro capítulo de un drama que no les pertenecía. La mujer traicionada fue echada a la calle, con el orgullo herido y una vida entera reducida a unas pocas maletas. Esa noche, Paulina lloró como nunca. Lloró por la pérdida, por el amor desperdiciado, por los sueños destruidos, pero también lloró por el inicio de una transformación silenciosa, porque en medio del dolor nació una voluntad inexplicable de volver a empezar, aunque ella misma aún no pudiera verlo. La llovizna fina que caía esa mañana parecía compartir la tristeza de Paulina. Ella permaneció inmóvil frente al camión de mudanzas, observando a hombres desconocidos manipular lo poco que quedaba de su vida. Las cajas parecían más pesadas que nunca, no por su contenido, sino por el significado de cada objeto empacado a las prisas. Era como si, con cada cosa perdida, una parte de su historia fuera arrancada. Fue en ese instante de fragilidad que conoció a Afonso, el conductor del camión. Su mirada sincera transmitía respeto y una compasión discreta. Paulina, al principio, rechazó cualquier acercamiento, tomada por el orgullo herido y la necesidad de mantenerse fuerte. Pero algo en la postura tranquila de Afonso la hizo sentir, por un momento, que no estaba completamente sola en el mundo. Con cada caja cargada, el peso de la soledad crecía dentro de ella. Paulina trató de luchar contra la humillación, manteniendo la cabeza en alto ante las miradas curiosas de los vecinos. Pero por dentro, todo se desmoronaba. No era solo una casa lo que perdía. Era el escenario de toda una vida, de recuerdos felices y dolorosos, de sueños antiguos y promesas olvidadas. Afonso percibió su sufrimiento, pero prefirió el silencio respetuoso a frases vacías de consuelo. Hizo su trabajo con delicadeza, cuidando que nada se rompiera, mientras Paulina recogía sus últimos objetos y los restos de su dignidad. En el fondo, ella sabía que no había consuelo suficiente para ese tipo de dolor. Solo el paso del tiempo podría cicatrizar heridas tan profundas. Cuando la última caja fue retirada, Paulina miró la casa por última vez. Esa despedida no era solo del pasado, sino también de una versión de sí misma que ya no existía. Sin rumbo, perdida y exhausta, siguió adelante, sin saber que ese sería apenas el primer paso de una travesía de superación y renacimiento. Sin saber a dónde ir y con el corazón en pedazos, Paulina siguió su instinto y buscó refugio en la casa de doña Carmen, su abuela paterna. El barrio sencillo, tan distante del lujo al que estaba acostumbrada, le parecía ahora un puerto seguro. El aroma a café recién hecho y pan caliente pronto llenó el aire, trayendo consigo recuerdos de infancia y días más inocentes. Doña Carmen la recibió con los brazos abiertos, sin preguntas ni juicios, solo ofreciendo el cariño que Paulina tanto necesitaba. En el interior de la casa humilde, Paulina reencontró una parte de sí misma. Las paredes guardaban historias de superación y afecto, y la sabiduría de doña Carmen era un remedio para su alma herida. Allí, cada consejo era dado con firmeza y cariño, mostrando que el amor verdadero no necesita grandes gestos, sino presencia y verdad. Por primera vez en mucho tiempo, Paulina sintió que podía bajar la guardia y permitirse llorar. Pero la rutina de aquel hogar también estaba llena de desafíos. El tío José Carlos, hermano de su padre, protestaba por el cambio repentino, preocupado por los gastos y el desorden que la presencia de su sobrina podía causar. Doña Carmen, sin embargo, no se intimidó. Defendió a Paulina con uñas y dientes, mostrando que la familia es sinónimo de acogida y no de reproches. En medio de tantas dificultades, nacía allí un nuevo lazo entre abuela y nieta. La simplicidad de la vida con doña Carmen le enseñó a Paulina el verdadero valor de las pequeñas cosas. Un café por la tarde, una charla en la mesa, el abrazo silencioso antes de dormir,
Todo eso fue reconstruyendo poco a poco lo que había sido destruido por el dolor de la traición. La casa modesta se transformó en un santuario de sanación, donde Paulina pudo, finalmente, respirar y planear sus próximos pasos. Con cada amanecer, un hilo de esperanza volvía a iluminar la mirada de Paulina. Doña Carmen, con su fuerza discreta y palabras acertadas, le mostró que los nuevos comienzos son posibles incluso en los peores momentos. Y así, entre lágrimas y sonrisas, Paulina empezó a descubrir que para reencontrarse, primero era necesario despojarse de todo aquello que ya no le servía. En los primeros días con doña Carmen, Paulina se sintió acogida, pero también se dio cuenta de lo decidida que era su abuela, y muchas veces sorprendentemente audaz. Una mañana, al oír a Paulina desahogarse sobre el dolor de haber sido traicionada y echada de casa, doña Carmen tomó una decisión radical. No aceptaría esa injusticia sin luchar. Con su valentía contagiosa, animó a su nieta a reclamar sus derechos, aunque fuera enfrentando el conflicto de frente. Así fue como, juntas, doña Carmen y Paulina decidieron invadir la antigua casa. Con pasos firmes y mirada decidida, doña Carmen no dudó en enfrentar a Pedro y Leda, exigiendo respeto y justicia. El ambiente se calentó, se intercambiaron palabras duras, y la tensión explotó en un torbellino de emociones. La situación rápidamente se salió de control, resultando en una escena de vandalismo que llamó la atención de los vecinos y, poco después, de la policía. Cuando llegaron los patrulleros, doña Carmen no se intimidó. Asumió la responsabilidad por los actos y defendió a Paulina con uñas y dientes. El episodio, aunque les trajo problemas legales a ambas, también sirvió para demostrar la fuerza de la unión familiar. Paulina, aún avergonzada, sintió una ola de gratitud por la abuela que, incluso en la adversidad, se mostraba dispuesta a todo para protegerla. El caso llegó a los tribunales y ambas tuvieron que responder por invasión y vandalismo. Aún así, doña Carmen mantuvo la cabeza en alto, orgullosa de haber defendido a su nieta. Para Paulina, fue una lección sobre coraje y sobre cómo, a veces, la justicia debe buscarse con las propias manos, especialmente cuando el sistema parece fallar. La experiencia marcó profundamente a Paulina, fortaleciendo su vínculo con doña Carmen e inspirando un nuevo sentido de valentía dentro de sí misma. La abuela le enseñó en la práctica que no siempre los caminos más fáciles son los más justos y que el amor verdadero se manifiesta en los gestos más inesperados. Paulina estaba lista para enfrentar el mundo con la cabeza en alto, sabiendo que no estaba sola. Mientras Paulina intentaba recoger los pedazos de su vida, Afonso seguía con el camión de mudanzas hacia su próximo destino. El trabajo era duro y las horas largas, pero él también cargaba sus propios problemas. En casa, la relación con su hija Ana estaba tensa desde que tuvo que tomar una decisión difícil: alejar a su esposa, Débora, debido a su adicción a las drogas. Ahora, la responsabilidad de criar a Ana solo pesaba aún más, y el miedo de verla seguir el mismo camino que su madre era constante. Los días de Afonso estaban llenos de preocupación y culpa. Se preguntaba si había hecho lo correcto al alejar a Débora, pero sabía que tenía que proteger a Ana de una realidad que destruía familias. Ana, por su parte, se sentía sola e incomprendida, deseando un poco de normalidad y aceptación. La distancia emocional entre padre e hija aumentaba, y Afonso, a pesar de todo su esfuerzo, tenía dificultad para acercarse y dialogar. Doña Carmen, al percibir la situación del conductor, comenzó a ofrecerle consejos durante sus charlas en el vecindario. Sus palabras eran firmes, pero llenas de compasión. Le enseñó a Afonso que, por más difícil que fuera, el perdón era el camino para la sanación de todos, incluso la suya.
Poco a poco, él empezó a repensar sus actitudes y a buscar nuevas formas de conectar con Ana. El impacto de la convivencia con doña Carmen hizo que Afonso diera el primer paso para intentar acercarse a su hija. Se abrió al diálogo, permitió que Ana participara en el coro de la iglesia, como ella tanto deseaba, y demostró que estaba dispuesto a escuchar sus deseos. Con paciencia y cariño, la relación entre los dos comenzó a reconstruirse sobre bases más sólidas. En ese proceso de reconstrucción, Paulina y Afonso se volvieron aliados silenciosos, compartiendo confidencias y comprensiones silenciosas sobre pérdida, amor y esperanza. Dos almas heridas por el destino, pero determinadas a encontrar nuevos caminos para el corazón. Y así, una semilla de amistad y confianza empezó a brotar entre ellos. Mientras Paulina intentaba levantarse lejos de la mansión, Pedro se hundía aún más en sus propios errores. La vida de lujo exigía más que trabajo. Estaba alimentada por decisiones dudosas y alianzas peligrosas. Ambicioso, aceptó defender a un cliente temido en el mundo criminal, un hombre acostumbrado a comprar justicia y silenciar adversarios. Pedro no dudó en aceptar una suma exorbitante para tomar el caso, aceptando no solo defender al criminal, sino también intermediar sobornos a jueces. La corrupción, antes solo un susurro en su conciencia, se volvió rutina, y pronto Pedro se dio cuenta de que gran parte de su fortuna venía de fuentes dudosas. El poder, antes tan seductor, empezó a mostrar su lado oscuro, cobrando un precio alto por cada elección. El involucramiento con el crimen organizado no tardó en pasarle factura. Las amenazas eran veladas, pero constantes. El miedo a ser descubierto lo volvió aún más frío y distante. Incluso con Leda, la amante, que empezaba a notar el abismo entre el hombre que conoció y el esposo por el que lo dejó todo. El dinero fácil resultó ser una trampa, atrapando a Pedro en una red cada vez más apretada. Mientras tanto, Paulina, poco a poco, empezaba a ver el verdadero carácter de Pedro. Noticias sobre sus actividades ilícitas llegaron hasta ella, revelando un pasado de mentiras y engaños. El choque fue grande, pero le sirvió para liberarse definitivamente de las ataduras de ese matrimonio, reforzando su determinación de buscar una nueva vida. Pedro, perdido entre el miedo, la culpa y el orgullo, ya no sabía en quién confiar. Amigos y colegas empezaron a alejarse, temiendo las consecuencias de los crímenes cometidos. Poco a poco, el hombre poderoso que creía ser intocable fue percibiendo que, al final, la soledad y el vacío son el precio de quienes construyen su vida sobre secretos y traiciones. El día del juicio llegó como una tormenta silenciosa. Paulina estaba nerviosa, pero decidida. Al otro lado de la sala, Pedro parecía confiado, seguro de que su influencia y dinero resolverían todo a su favor. Su abogado, el doctor Enrique, la orientó en cada paso, dejando claro que la dignidad de Paulina no estaba en venta. Muchos esperaban una disputa feroz por bienes, autos y cuentas bancarias, pero Paulina sorprendió a todos. Con voz firme, renunció a todo el patrimonio construido junto a Pedro, pidiendo solo que él se hiciera cargo de los gastos del asilo donde su madre, doña Julia, estaba internada y que cubriera los honorarios del doctor Enrique. Para Paulina, mantener la dignidad valía mucho más que cualquier riqueza material. Pedro se mostró sorprendido y hasta aliviado, aceptando los términos sin resistencia. El juez no ocultó su admiración por la postura de Paulina, destacando su coraje y desprendimiento ante una situación tan humillante. El público presente sintió la fuerza de la mujer que, aunque herida, eligió recorrer un camino honrado y digno. Mientras firmaba los papeles del divorcio, Paulina sintió el peso de un ciclo que se cerraba. Ya no había espacio para rencores ni disputas.
El pasado, finalmente, quedaba atrás, y en lugar del resentimiento, crecía una sensación de alivio y libertad. Al salir del tribunal, el mundo parecía diferente. Paulina caminaba con la cabeza en alto, sintiendo que había recuperado algo mucho más valioso que cualquier bien material: la capacidad de decidir su propio destino. Y así, en silencio, empezaba a construir su verdadera independencia. El destino de Pedro tomó un rumbo inesperado durante uno de los juicios más tensos de su carrera. El criminal para quien había vendido su ética no logró escapar de la condena, a pesar de todos los sobornos y manipulaciones. El ambiente en la sala era tenso, y el fracaso profesional expuso a Pedro de forma cruel ante sus colegas y la prensa. En el momento en que el acusado era llevado esposado fuera de la sala, un ataque de ira se apoderó de él. Sin dudarlo, el criminal logró zafarse de los guardias. Tomó el arma de un policía y disparó contra Pedro, acertándole en la espalda. El sonido del disparo retumbó en la sala, transformando el ambiente en puro pánico. Pedro cayó al suelo, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. La noticia se difundió rápidamente. Paulina supo lo ocurrido por las noticias, y a pesar de todo lo que había sufrido, sintió un nudo en el pecho al imaginar al exmarido al borde de la muerte. La antigua amante, Leda, mostró su verdadera cara al no demostrar ninguna compasión ni interés por el destino de Pedro. Amigos y colegas, temiendo represalias o verse involucrados, se alejaron sin mirar atrás. Pedro, en el hospital, estaba solo. La soledad que siempre impuso a los demás ahora llamaba a su puerta, cruel y silenciosa. Por primera vez sintió en carne propia el abandono, dándose cuenta de que el poder y el dinero no pueden comprar amor, lealtad ni compasión verdadera. El hombre arrogante de antes era ahora solo un paciente indefenso, sin nadie a su lado. En la cama del hospital, sin poder mover las piernas, Pedro enfrentó el mayor de los castigos, la pérdida de todo lo que pensó que había conquistado. Su vida, marcada por decisiones egoístas y alianzas dudosas, finalmente le pasaba una factura demasiado alta para pagar, y fue en ese momento de absoluta vulnerabilidad cuando su orgullo empezó, al fin, a desmoronarse. En el hospital, el clima era de tensión e incertidumbre. Pedro, entre la vida y la muerte, no tenía a nadie que le sostuviera la mano. Leda, la amante que parecía haberlo conseguido todo, demostró total frialdad ante la situación. Cuando el médico explicó que Pedro podría quedar para siempre en una silla de ruedas, ella no dudó en sugerir que, si su salud empeoraba, no quería que hicieran nada para salvarlo. Era el final cruel de un amor interesado y superficial. Paulina, al saber que seguía siendo legalmente la esposa de Pedro, fue llamada para tomar la decisión final. Incluso después de todo, su corazón se sintió pesado ante el sufrimiento del exmarido. Enfrentando recuerdos del pasado, dudas y la presión de Leda, Paulina miró a los ojos del médico y con voz firme ordenó: «Haga todo lo posible para salvarlo». Fue un gesto de compasión inesperada, capaz de desarmar hasta a los más escépticos. El tiempo parecía detenerse mientras los médicos hacían todo para estabilizar a Pedro. Entre el equipo hospitalario, la duda era si tendría fuerzas para sobrevivir y, si lo lograba, cómo enfrentaría su nuevo destino. Paulina esperó en silencio, luchando internamente con sentimientos de ira, pena, lástima y un resquicio de responsabilidad. El pasado se mezclaba con el presente y por primera vez sintió que tenía el control de su propia historia. Cuando Pedro finalmente despertó, se dio cuenta de que la única persona a su lado era aquella a quien más había lastimado. Sin amigos, sin amante, sin aliados, se enfrentó al vacío de su propia existencia. El impacto de su condición física vino acompañado de una tristeza profunda,
y de la dolorosa conciencia de que su vida ahora dependía del perdón y la bondad de Paulina. La decisión de Paulina no fue solo un acto de humanidad, sino un punto de inflexión para ambos. Para ella, representó el inicio del perdón y la liberación. Para Pedro, fue el momento en que finalmente reconoció cuánto había perdido por sus decisiones equivocadas. El hospital se convirtió en escenario de una nueva etapa, llena de dudas, redención y nuevas posibilidades. Tras recibir el alta del hospital, Pedro volvió a casa, ya no como el Señor absoluto, sino como un hombre frágil, dependiente de los demás, hasta para las tareas más simples. Paulina, guiada por una mezcla de compasión y sentido de justicia, decidió cuidar de él durante la recuperación. Sin embargo, al reencontrarse con el esposo en el hogar que un día fue suyo, una oleada de sentimientos reprimidos salió a la superficie, y la convivencia se transformó en un campo de batalla silencioso. Cada día, Paulina recordaba las heridas, humillaciones y la soledad que Pedro le había causado. Entre las tareas de cuidadora, se permitió pequeños gestos de venganza. El café siempre tibio, las respuestas cortantes, la mirada de desprecio. Entre lágrimas y provocaciones, le lanzó a Pedro todas las verdades que había callado durante años, exponiendo cada traición, cada palabra cruel, cada noche de desvelo. Por primera vez, él tuvo que escuchar y sentir el peso del sufrimiento que causó. Pedro, confinado a la silla de ruedas y sin nadie a quien recurrir, trató de resistirse, pero el orgullo pronto dio paso a la desesperación. La ausencia de Leda, que vació la cuenta bancaria y desapareció con los hijos, lo dejó aún más vulnerable. La soledad era aplastante y hasta la ama de llaves, fiel durante tantos años, también se había marchado. Lo único que quedó fue el silencio, solo interrumpido por las palabras afiladas de Paulina. Aun sintiendo alivio por finalmente enfrentar a quien había sido el causante de su sufrimiento, Paulina se dio cuenta de que la venganza no llenaba el vacío dejado por los años de infelicidad. Cada día junto a Pedro le mostró que la represalia no cura, solo profundiza las heridas. Poco a poco, la fuerza de la compasión empezó a imponerse al deseo de revancha, despertando en Paulina una nueva visión sobre el pasado. En el fondo se dio cuenta de que, para liberarse de verdad, tenía que ir más allá del dolor. El enfrentamiento final entre los dos no fue solo de palabras, sino de almas cansadas. Pedro, humillado y solo, enfrentó las consecuencias de sus elecciones, mientras Paulina, poco a poco, entendía que era hora de seguir adelante, no por él, sino por sí misma. Pedro pasó a vivir en un silencio angustiante, rodeado de paredes que antes simbolizaban poder, pero que ahora parecían una prisión dorada. Sin dinero, sin amigos, sin familia, experimentaba la soledad más profunda. Cada intento de retomar contactos del pasado era frustrante. Antiguos aliados y colegas ya no atendían sus llamadas. El respeto que había conseguido gracias al dinero se esfumó ante su ruina. Paulina presenciaba de cerca el vacío existencial de Pedro. Verlo desmoronarse día tras día despertaba en ella sentimientos encontrados. A veces sentía lástima. En otras ocasiones, solo el peso de la indiferencia. Sabía que, en ese estado, Pedro finalmente comprendía lo que había hecho con su propia vida y con la de ella también. La inmensa mansión parecía cada vez más pequeña, asfixiando a ambos con recuerdos que ahora dolían. Leda, que le había prometido un futuro brillante, desapareció sin dejar rastro, llevándose todo lo que pudo. El abandono fue cruel y sin remordimientos, una respuesta clara a la pregunta que Pedro nunca se atrevió a hacer. ¿Quién se queda a nuestro lado cuando lo perdemos todo? La respuesta llegó en forma de vacío, y solo le quedó convivir con su propio arrepentimiento. Muchas veces,
Paulina pensó en irse, dejar a Pedro a su suerte. Sin embargo, había algo en su alma que no le permitía ese abandono definitivo. Quizás compasión, quizás el último lazo que alguna vez los unió. El cuidado se convirtió entonces en un ejercicio diario de perdón y autoconocimiento, obligándola a mirar sus propias cicatrices sin miedo. En ese proceso doloroso, ambos comprendieron el alto precio de sus decisiones. Pedro se enfrentó a la consecuencia más dura, haber desperdiciado el amor verdadero. Paulina, por su parte, aprendió que perdonar no es olvidar, sino liberarse a sí misma de la prisión emocional construida a lo largo de los años. El silencio de la casa, finalmente, sirvió de lección para ambos. En medio de ese torbellino de emociones, Paulina se vio dividida entre el pasado y el futuro. Mientras cuidaba de Pedro, su mente volaba hacia Afonso, el conductor que, desde el primer encuentro, había mostrado respeto y sensibilidad. El vínculo entre ellos se intensificaba en silencio, hecho de miradas cómplices y conversaciones que aliviaban el alma de Paulina. Afonso, por su parte, sentía crecer un sentimiento verdadero por Paulina, pero no sabía cómo actuar ante una situación tan delicada. Sabía que ella necesitaba sanar sus propias heridas y resolver el pasado con Pedro antes de estar lista para un nuevo amor. Aún así, siempre estuvo cerca, apoyándola en los momentos difíciles, sin apuros, sin exigir nada a cambio. A veces, Paulina se sentía culpable por pensar en la felicidad mientras Pedro sufría. Había una mezcla de compasión, responsabilidad y deseo de libertad. Muchas noches oraba pidiendo claridad sobre qué camino debía seguir. El miedo a repetir errores del pasado y herir a personas queridas pesaba en su corazón. El tiempo pasó y la convivencia forzada con Pedro fue mostrando para ambos que ciertos lazos deben romperse para que nuevas historias puedan nacer. Paulina entendió que ya no podía anularse por nadie, ni aferrarse a la culpa como excusa para posponer su propia felicidad. El nuevo comienzo, tan soñado, por fin parecía posible, pero requería coraje para dar el primer paso. Entre dudas, esperanzas y despedidas, Paulina sintió que había llegado el momento de decidir, continuar atrapada en el pasado o abrirse a un nuevo amor. Afonso, paciente y discreto, la esperaba, no como un salvador, sino como alguien dispuesto a caminar a su lado, respetando cada paso de ese viaje de autodescubrimiento. La convivencia forzada entre Paulina y Pedro, marcada por silencios, heridas y pequeñas batallas cotidianas, sacó a la luz todo lo que había quedado guardado a lo largo de los años. Pero, con el tiempo, algo dentro de Paulina comenzó a cambiar. El deseo de venganza dio lugar a la compasión y al deseo de liberar su propio corazón del peso del pasado. Sabía que, para avanzar de verdad, necesitaba perdonar a Pedro, no por él, sino por ella misma. Una tarde, Pedro reunió valor para mirar a Paulina a los ojos y con lágrimas le pidió perdón por todo el sufrimiento que le causó. Por primera vez, sus palabras fueron sinceras, despojadas de orgullo o defensa. Reconoció sus errores, admitió el dolor que provocó y le agradeció por no haberlo abandonado en su momento más difícil. Paulina, conmovida, lloró con él, permitiendo que esas lágrimas lavaran las últimas heridas que aún la ataban al pasado. El proceso de perdón trajo una paz inesperada para ambos. Paulina se sintió más ligera, capaz de mirar hacia adelante sin resentimientos. Pedro, por su parte, empezó a encontrar fuerzas para luchar por su propia recuperación. El apoyo de Paulina, aunque discreto, reavivó en Pedro la esperanza de poder levantarse, aunque fuera de otra manera. En un domingo especial, durante una reunión en la iglesia con doña Carmen y otros familiares, sucedió lo imposible.
Pedro, hasta entonces condenado a la silla de ruedas, sintió un hormigueo diferente en las piernas mientras escuchaba una prédica sobre el perdón y los nuevos comienzos. Animado por las palabras y la presencia de quienes quedaban a su lado, hizo fuerza para levantarse. Poco a poco, con dificultad, logró dar algunos pasos, sorprendiendo a todos. El milagro de la recuperación no fue solo físico, sino también simbólico. Pedro se dio cuenta de que la verdadera transformación comenzó cuando permitió que el arrepentimiento y el amor llenaran su corazón. Paulina, al ver ese gesto, tuvo la certeza de que el ciclo finalmente se cerraba y que estaba lista para decir adiós al pasado, abriéndose a un nuevo comienzo junto a quien realmente merecía su amor. Con el pasado finalmente cerrado, Paulina sintió una paz interior que hacía mucho tiempo no experimentaba. El perdón ofrecido a Pedro no solo curó antiguas heridas, sino que también abrió espacio para que florecieran nuevos sentimientos en su corazón. Se dio cuenta de que ya no debía nada a ese ciclo de dolor y que era hora de recorrer su propio camino con ligereza y valentía. En una noche especial, Paulina organizó una cena familiar con doña Carmen, Pedro y algunos seres queridos. Durante la comida, miró a Pedro con compasión y serenidad. Tomó su antigua alianza, la colocó sobre la mesa junto con los papeles de divorcio firmados y declaró: «Lo que vivimos juntos quedará para siempre en nuestra historia, pero ahora cada uno debe seguir su propio destino». Pedro, aún emocionado por la segunda oportunidad de vivir, respetó su decisión y le agradeció por la honestidad y el perdón. Después de la cena, Paulina sintió en el corazón que era hora de buscar la felicidad que tanto merecía. Fue hasta el lugar de trabajo de Afonso, que ya no esperaba una reconciliación. Lo sorprendió con una sonrisa sincera y sin rodeos le confesó: «Mi corazón está listo para un nuevo comienzo. ¿Me pides matrimonio otra vez?». Afonso, emocionado, no lo pensó dos veces. Le pidió matrimonio allí mismo, sellando la promesa de una vida llena de amor, respeto y compañerismo. La boda de ambos fue sencilla, pero llena de significado. Rodeados por quienes realmente importaban, celebraron la fuerza del perdón, la superación y el amor verdadero. Doña Carmen, orgullosa, bendijo la unión con palabras que quedaron grabadas en el corazón de todos. Volver a empezar es un derecho de quien tuvo el coraje de sanar. Paulina y Afonso iniciaron una nueva etapa, ahora libres de las ataduras del pasado. Juntos aprendieron que es posible ser feliz otra vez, incluso después de la peor tormenta. Y así, la historia que comenzó con lágrimas terminó en esperanza, dejando el mensaje de que siempre existe un nuevo sol, esperando a quien no se rinde. A veces, la vida parece arrebatarnos todo: sueños, amores, certezas y hasta la esperanza. Pero es justamente en esos momentos de dolor cuando descubrimos nuestra verdadera fuerza. Paulina cayó, fue traicionada, perdió lo que creía su refugio, pero sobre todo encontró el coraje para levantarse. Demostró que nadie necesita quedarse atado al pasado y que el perdón, aunque difícil, es la llave de la libertad. Cada lágrima derramada se transformó en una lección y cada obstáculo superado en un nuevo peldaño para volver a empezar. Al elegir el amor propio y la compasión, Paulina no solo sanó sus propias heridas, sino que también inspiró a todos a su alrededor. Su viaje demostró que, incluso cuando todo parece perdido, la vida puede sorprendernos con nuevas oportunidades, personas especiales y sentimientos verdaderos. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez viviste algo parecido? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Paulina? Suscríbete al canal para recibir más relatos emocionantes y comparte este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza. Porque, al final, volver a empezar no es señal de debilidad, sino de valentía.
y todo corazón merece una nueva oportunidad de ser feliz.